Isa, hablaste de, hice hincapié en el término de hemos olvidado. Y uno piensa en contrapartida, el camino entonces es volver a recordar o volver al lugar en el que nos hemos ido. El Pachacamac es un camino de vuelta a ese lugar. ¿Cómo se relaciona el andino con la Pachamama, con la naturaleza? ¿Encuentra que debe dialogar con ella, debe entenderla, debe comprender el vínculo que tiene con ella? Y lo último sería, en este tema, ¿qué efectos le causa al ser humano el desconectarse de la Pachamama, el desconectarse del vínculo con la tierra? Bueno, iniciamos un camino. ¿Realmente existe una meta? Muchas veces cuando las personas me comparten esto y me dicen, pero Sisa, pasó nuevamente, ¿debo de iniciar nuevamente? Nuestra forma mental nos va a decir que sí. A ver, un poquito para que se me pueda entender. Nuestro retorno de alguna otra manera es cíclica. Se repiten, vamos a decir, formas, pero la repetición o el inicio no es el mismo inicio de un principio. Avanzamos como si fuera espiral. Por eso es que también la representación de nuestra madre tiene esa forma. Iniciamos nuevamente y repetimos nuevamente el ciclo, la experiencia, pero se dan cuenta que en esta espiral, cada vez que reinician, se van acercando cada vez más a un centro. Quien hace este camino llamado Capacñán va a iniciar en un punto, va a repetir, ¿verdad? Porque se va a encontrar con su símil. Va a volver, va a avanzar y va a volver a repetir. Ahí hay 3 puentes, 4, 5, ¿cuántos? E independientemente cada ser en su proceso va a hacerlo, lo va a hacer. A lo que voy es que en un punto parece que el camino fuese tan cortito y llega inmediatamente y descubre qué cosa, que el inicio había sido el final. Y cuando llegamos a comprender y entender eso desde todas nuestras dimensiones, nos hacemos libres, la libertad. Valga la redundancia, nuestros hermanos campesinos de las comunidades no necesitan porque iniciar en algo o terminar en algo, porque ya han llegado plenamente a esa libertad. A ver, un poquito. Una mamita en el campo va a cortar hierbas, va a cortar el maicito, el pastito para el cuy, para el ganado. Le va a dar alimento. Ya es la misma Pachamama, ella misma encarnada, la libertad. No es necesario ir al pasto y decirle, pastito, por favor, te voy a cortar. Arbolito, te voy a cortar florecitas. Pero en las zonas urbanizadas donde más se concentra la energía de la jucha, nos hemos olvidado muy rápido. Y cuando una persona urbanizada se ha olvidado, necesariamente va a empezar haciendo pampachico. Este acto, incluso de pedir perdón, y somos tan humildes de decirle, manzanilla, eucalipto, romerito, te voy a arrancar una hojita para hacer mi medicina. Okay. Pero la madre en el campo lo hace libremente, naturalmente, porque ya hay una conexión profunda con la naturaleza en la que sabe y que la naturaleza va a entender que sacar ese pastito para el cuy o para la oveja tiene un sentido. Exacto, okay. Ya es libre. Ajá. No se siente aprisionada, no hay una culpa de por qué. La culpa, claro. Y en las ciudades el hecho de las energías densas o la jucha hace que uno se sienta culpable. Exacto. Y le pida permiso al árbol para sacar la hojita o la flor, o permiso para comer la manzana. Así es, no está mal, es muy bueno hasta el momento. Como para empezar. Exacto, hasta el momento que va a llegar a integrar totalmente, y sea la Pachamama o sea el Gran Taita, lo va a integrar, entonces va a ser libre. Okay. Libre, porque
todo te pertenece y también todo no te pertenece. Claro. Vas a estar en ese punto exacto de libertad, de expansión. Esta es tu casa. Ok. Sí, sí. Por ahí en las tradiciones cristianas se habla de la verdad te hará libre. Oh, Y es que cuando llegas a un conocimiento tal o una comprensión tal, la libertad va a estar ahí exacto. en su máxima expresión. Ay, 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 ay. ¿Y qué pasa cuando se desconecta el ser humano del vínculo con la naturaleza? ¿Qué Oh, experimenta? eso es la otra carita de la moneda. No es malo realmente. Yo entiendo que desde la visión occidental la enfermedad es algo negativo, porque se enfrenta muchas veces a nuestro ego, y el ego pues nos va a hacer sentir miedo, y ese miedo en la gran mayoría es culpabilidad, es injusticia, es rechazo, es abandono, todas estas formas condensadas que el ego sostiene. Entonces, cuando yo acumulo mucho de eso, no las libero porque hay que entender un principio importante. Estas ilusiones, les vamos a decir, existen, sí, como parte de una experiencia que tú necesitas vivir, pero no son tuyos. Y cuando la persona se apropia de la ira, se apropia de la infidelidad, se apropia del engaño, de la tristeza y de todo lo que puede existir en su forma más densa, estoy apropiándome de algo. Por ende, ese algo va a querer salir porque le va a decir, esto a mí no me corresponde estar acá. Ajá. Entonces, este proceso se va a entender como enfermedad. La enfermedad incluso solo existe en la visión occidental, en la visión andina solar. La enfermedad es sinónimo de que tu cuerpo está sanando. Créanme que ha habido muchos papitos, muchas mamitas en el campo que han tenido cáncer. Ni ellos mismos saben que han tenido cáncer. Pero tan solamente decían, tengo acá un tumorcito, me voy a trabajar a la chacra, hago mis rutinas normal, yo no me estoy muriendo, se pasará. Y el cáncer desaparecía. Opa, mira. Eso es muy natural. Por eso es que nosotros decimos, ¿no? Cuando aparece una enfermedad, hay una hucha, algo que estás reteniendo. Hay una palabra bien curiosa que mi abuela decía, ama misticuna cajina en quichu. No seas como los gringos, entre comillas. Y esto de entre gringos, entre comillas, también hago este paréntesis sin ofender a nadie, por favor, era de no tengas este pensamiento occidental, ¿no? Porque desde que tú concibes, por así decir, desde como una enfermedad, pues va a haber un conflicto eterno entre tu cuerpo, porque incluso lo que tú ves como enfermedad está tratando de sanar lo que tu mente no ha podido procesar, ¿no? Entonces, de ahí quizás partimos más con un poquito viendo en este contexto la salud mental. Ok. Y Sí. es bueno, un tema que es mundial, ¿no? La epidemia de patologías en salud mental. Sí, y un poquito, mi estimado Andrés, para Sí. complementar. En la época del COVID, acá en la ciudad hubo muchas personas queridas que habían fallecido. En el campo ni hubo ni uno. Muertes naturales, por así decir. En el campo es natural que alguien muera cuando le toca un rayo, cuando le corna el ganadito. Vamos a decir, entre comillas, que eso es lo habitual. Pero como tal, por el COVID, no. Wow. No. Nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar. Nos hace pensar. Entonces, las experiencias emocionales, podríamos decir, inferiores en cuanto a densidad, como el enojo, la rabia, la ira, el dolor por la infidelidad, etcétera, cuando vienen de afuera y uno se las apropia, quedan dentro del cuerpo Así es. y el cuerpo no las reconoce y necesita sacarlas, o ellas necesitan salir, y ahí entra una lucha Exacto. que va a generar lo que nosotros en Occidente llamamos enfermedad. Así es. Y si la persona trabajara esas emociones a conciencia, entendiendo que no le pertenecen y que hay que soltarlas, podría comenzar un camino de sanación para que no llegara al cuerpo. Así es, totalmente. Puede iniciar un proceso de sanación. Todos
todos, como en un principio creo acabamos de mencionar, tan simplemente no es aprender, es recordar. Tú ya sabes, cada uno de ustedes ya sabe, ha venido con esa información. Es como cuando yo en algún momento comparto siempre con las personas que deciden a veces, ¿no? Que yo les ayude y les digo, a ver, mira, la ternerita ha nacido. ¿Quién le ha dicho que tiene que ir a amamantar? ¿Ha leído un libro? No, está impregnada en su propia sabiduría. Nosotros también lo poseemos, pero cuestiones de este tiempo que la humanidad ha decidido olvidar. Sí, es un canal. Y es muy curioso, porque por ahí en algún momento un hermanito me compartía y me decía, sí, ¿sabes qué? Desde la era industrial que se empezó a producir en gran cantidad los zapatitos, curiosamente la cuestión de enfermedades subió también muchísimo. Entonces, mi abuela, mi bisabuela, atravesaba montañas, así como nosotros le decimos, calapata, con los pies descalzos. Hasta sus casi 100 años, mi bisabuela nunca utilizó bastón, cargaba papa, seguía correteando las montañas y Andrés me permitirá pues ahí observar, ha visto cómo son las montañas, sí. Hay piedras, y pisar eso, pues bueno, no, si su enfermedad generalmente fue, a ver, yo que recuerdo por ahí algún accidente que tuvo con el ganadito, ¿no? Le corneó la pancita, salió todo el intestino y bueno, como ella también sabía este arte, pues se la metió nuevamente y se la cosió ella misma y seguía caminando. O sea, qué voluntad tremenda. Qué voluntad. Qué voluntad. Qué intuición y qué conocimiento sobre su propio cuerpo, sobre la naturaleza, sobre la fuerza de la vida. Así es, así es. Y a veces por cosas tan simples nos desestructuramos y nos sentimos mal, ¿no? Pero no es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. Y el camino, el Kapajñán, es justamente hacernos recordar quién eres tú. Uh-huh. ¿Quién eres tú? ¿Eres el ego? ¿Eres la personalidad? Uh-huh. ¿Quién crees ser tú? Y en ese discernimiento, que es generalmente cómo iniciamos a emprender el viaje cada quien, pues va a ir descubriendo, ¿no? Y obviamente una respuesta va a abrir a más preguntas, pero es justamente el proceso también de ir educando aquí, pero aquí, no solo aquí, porque si es aquí, habré vivido otra ilusión, otra forma, otra densidad. No, siempre el camino desde aquí, educando a mi mente, bonito, con cariño, con amabilidad, como tal y cual, y siempre les hago recordar. Vean a ustedes mismos, ¿no? Véanse como ese pequeño niño de 5 años. Al niño de 5 años le tienes paciencia, le vas a repetir una y otra vez, esto es así, para esto es. Así mismo es emprender el viaje del Kapajñán, reeducarse una y otra vez, enseñarse, hacer que tu corazón, ¿no? pueda hablar fuerte y que tu cabeza lo escuche, que tu mente lo escuche. Ajá. Wow. ¿Se dan cuenta por qué era importante invitar a Sisa a participar de este video? Porque seguramente están recibiendo y se están enriqueciendo de esta información, tanto como yo al compartir una linda amistad y también un aprendizaje que voy recibiendo de estas culturas, de estos pueblos, de estas personas con una conexión profunda con la naturaleza y con la espiritualidad. Hasta aquí nuestro encuentro por hoy. Gracias por tu presencia, escucha y participación. La invitación ahora es para nuestro próximo encuentro. Y mientras tanto, seguimos juntos en el arte de vivir una vida con sentido. Abro mi camino, respiro lo que soy. La vida me acompaña, me conversa el corazón. Entre el gran padre y la gran madre voy cultivando lo profundo que en silencio despertó. Y aquí estoy.